Vamos a dar inicio a nuestra tertulia del día de hoy de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Hemos invitado a varios profesores que han sido representantes o que tienen un papel dirigente dentro del profesorado. Ellos son el profesor Carlos Martínez, economista, quien ha sido precisamente representante ante el Consejo Superior Universitario. Tiene una experiencia, creo que estuvo 2 periodos, profesor Carlos. Estuve primero como representante nacional de los profesores a la Caja de Previsión y luego como representante de los profesores al Consejo Superior. Sí, muy bien. El profesor Mario Hernández, médico, ¿sí me están oyendo? Sí, Sí, señor. Bueno. Entonces, el profesor Mario Hernández, médico salubrista, doctor en historia, quien también ha estado en estas lides de la representación profesoral. Y el profesor Pedro Hernández, que es el actual presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Entonces, el propósito de hoy es que hagamos un análisis de los desafíos que la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario plantea. Hemos tenido unas situaciones bastante complejas últimamente, en la medida en que lo que ustedes todos conocen que ocurrió con la primera elección para el último periodo de rector, en donde fue elegido el profesor José Ismael Peña, en donde precisamente se utilizó un método un poco complejo de elección que algunos han calificado de perverso, porque parece que estaría diseñado para que fuera elegido el que menos apoyo o simpatía tenía dentro de la consulta. Y eso llevó a una situación un poco complicada, ya que el profesor Peña pues no fue precisamente uno de los mayores votados de la consulta, sino de los últimos, y que quien ganó la consulta en todos los estamentos, en profesorado, en estudiantado y en egresados, fue el profesor Leopoldo Múnera. Sin embargo, las demandas que se establecieron frente al Consejo de Estado pues resolvió en primera instancia que la votación o la elección del profesor José Ismael Peña era legal, a pesar de que se había presentado un alegato en contrario, sobre todo por el método empleado y entre otras cosas por algo muy, muy singular que observé, y es que en la primera votación que se dio ganó el profesor Leopoldo Múnera con 5 votos, y sin embargo después se dijo que esa votación era de ensayo, ¿no? Bueno, una serie de situaciones que yo no sé si el Consejo, el Consejo de Estado sí evaluó o no, porque también es importante eh, resaltar que no basta simplemente un tema de legalidad o de formalidad, sino que en el derecho también debe contarse aspectos de realidad y de lo que podría llamarse legitimidad. Precisamente hoy el profesor Wasserman, ex rector, hace una alusión a toda esta situación de la Universidad Nacional y dice que él le ha pedido la explicación a una politóloga sobre la distinción entre legalidad y legitimidad. Y él dice que no se la pudo dar, pero la verdad es que sí está muy establecida, ¿no? La legalidad es simplemente estar con las normas y la legitimidad es estar con la realidad con lo justo, con lo bueno, con lo necesario.
Y yo creo que la gente de la Universidad Nacional se cansó de que todas las veces el que menos votación sacaba en los distintos estamentos era el elegido rector. Parece que, yo lo digo un poco con cierta sorna, el criterio era que el que menos acogida tenía, ese era el rector. Entonces, y utilizando un método perverso, que es el método Borda. Yo ponía un ejemplo para ello, que se iba a escoger el mejor equipo de fútbol de Colombia. Y entonces había tres candidatos, Millonarios, Fortaleza y Santa Fe, y que todos podían votar, todos tenían 2 votos. Entonces los de Millonarios votaban, claro, por su propio equipo y por Fortaleza porque no iban a votar por Santa Fe. Y los de Santa Fe votaban por su propio equipo y votaban por Fortaleza. ¿Quién ganó? Pues Fortaleza, el mejor equipo, aun cuando no fuera el mejor equipo. Ese es un poco el método que se empleó, que es un método realmente perverso porque de lo que se trata es que el más anodino de todos quede elegido. Bueno, pero no es esa la discusión de hoy, ni mucho menos. La verdad es que sí toca replantear, a mi manera de ver, la representación profesoral, que es muy exigua, es solamente uno dentro de 8 que componen el actual Consejo Superior Universitario, cuando el profesorado pues es el principal protagonista de, eh, de la gobernanza y de la autoridad universitaria. Bueno, pero no quiero aquí exponer una tesis como para que se polemice alrededor de ella, sino recurrir a la experiencia, ¿no? A la experiencia, ya que estamos a puertas precisamente el 11 de diciembre de una elección de representantes. El actual representante ha sido bastante polémico, ¿no? Y se ha colocado en una situación de oposición dura frente a las decisiones que ha tomado el Consejo Superior Universitario. Inclusive últimamente lo hemos visto de una especie de coprocurador porque está advirtiendo todo lo que no puede hacer el rector encargado y eso pues es prácticamente decirle, no, usted no gobierne, ¿no? Porque no puede gobernar. Bueno, pero yo creo que el papel del profesor o de los profesores representantes es un papel muy importante y de pronto lo que ocurre frente a los desafíos, que es la pregunta que se hace en esta tertulia, es la de si hay que mantener ese esquema actual, si el papel del profesorado pues es el de simplemente tener un vocero y ese vocero qué relación tiene pues con los que representa. De tal manera que yo quiero un poco recurrir a lo siguiente, a pedirle a nuestros invitados tertuliantes, al profesor Martínez, y la casualidad es que tenemos 2 Martínez y 2 Hernández, pero creo que no son familiares entre sí, pero es la casualidad. La profesora Beatriz se excusó porque tenía un compromiso que le hace imposible. Ella dijo que de pronto se vinculaba hacia las 5 de la tarde, vamos a ver si lo logra, pero en principio parece que no podría estar presente. Entonces, le voy a dar la palabra en primer término al profesor Carlos Martínez, economista, y que fue miembro del Consejo Superior, y posteriormente al profesor Mario Hernández y luego al profesor Pedro Hernández. Entonces, en ese orden, por favor, les otorgo la palabra para que comenzamos propiamente la tertulia. Profesor Carlos Martínez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece que la situación de la Universidad Nacional ha sido llevada a un escenario casi degradante en los medios de comunicación y es una obligación de todos los profesores, pensionados o no, estudiantes y egresados, de reivindicar la condición de la universidad pública, que no puede ser mancillada por equivocaciones o de cualquier rectoría o de una representación profesoral con menor razón. Aquí yo quiero recordar un poco, muy brevemente, los debates que teníamos en la época en que llegó por primera vez el profesor Palacios a la rectoría y entender que el debate era: la universidad debe ser la reproducción
de los manejos degradantes que se dan en el Congreso o de los manejos que se dan en los gremios para entender cuál es la condición del interés nacional, del interés común, o la universidad debe ser líder de cambios que perfeccionen las condiciones de la sociedad colombiana. Era el debate que se daba en esa época, y yo podría decir que el representante de los profesores al Consejo Superior no actuaba solo. Existía, en mi experiencia, un comité de representantes profesorales, de manera que cada representante de cada facultad participaba de manera activa en las evaluaciones que estaban ocurriendo en la conducción de la universidad. O sea, el comité de representantes era presidido por el representante del Consejo Superior y en su ausencia era presidido por el representante de los profesores al Consejo Académico. Y entendíamos algo que es de altísima responsabilidad para una representación. Un representante profesoral, por estar cerca de los profesores, de sus estudiantes y de conocer el país, no puede defenderse el interés de la nación si no se conoce la nación. Y entonces entendíamos que teníamos que hacer evaluaciones permanentes de cuál era el papel de la Universidad Nacional en frente de las situaciones que teníamos. Y una de las cosas que se analizaron fue: Colombia está concentrada en la parte andina del país y la Universidad Nacional está reproduciendo esa condición, y por eso aparece la idea de la descentralización, y especialmente la descentralización en fronteras. ¿Cómo así que Colombia limita con 11 países de nuestra América Latina y el Caribe, y siempre nos han incorporado la idea de que limitamos con solamente 5? Entonces, el tema de la centralización fue muy importante. Y por otro lado, y con eso quiero cerrar un poco esta primera parte, se entendía que lo fundamental en ese momento, en las actividades de conocer la realidad, se crearon programas, uno de la lucha contra la pobreza absoluta, que era parte del alineamiento del gobierno del presidente Barco, y se creó el PRIAC. Y la idea era que la universidad tenía que responder a las necesidades que la nación tenía. Y una de esas necesidades era la lucha contra la pobreza absoluta. No era un problema de necesidad individual. Y allí se habló mucho de la extensión. La extensión debe servir para resolver el problema de insuficiencia presupuestal, o la extensión debe contribuir al desarrollo tecnológico, científico, para que el país logre salidas apropiadas. Entonces, descentralización, ciencia y tecnología como aporte al país era lo importante. Entonces, allí, claro, hubo una discusión que he visto que se ha reproducido últimamente, y es un poco la extensión, ¿para qué sirve? ¿Es para enriquecer a un profesor, a 3 profesores? ¿Es para privatizar la labor de la extensión? ¿Es para generar un grupo elitista que hace extensión y se reproduce en términos de ingresos? ¿O al contrario, se mantiene la idea de que la extensión de altísimo costo, de bajo costo, debe generar recursos para la universidad y contribuir al mejoramiento físico? Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, buena parte de su modernización se derivó de la extensión, pero porque los recursos que se generaban no eran de apropiación individual. Y allí, y termino con esto, para que más tarde de pronto retomemos este tema, se planteó, por ejemplo, cuánto tiene que tener de bonificación un profesor que participa en un proyecto de extensión o de consultoría o de asesoría. Y se dijo: un profesor no puede acumular varios proyectos de manera que se transforme él en un enriquecimiento de algunas maneras ilícito, sino que debe generar recursos para la universidad para consolidar su actividad de investigación y desarrollo. Entonces, eso pues afectaba a cierto grupo de profesores, porque pues para ellos era normal que de pronto un profesor que fuera muy destacado porque tenía habilidad para manejar proyectos, se concentrara el manejo en ese profesor o en algunos profesores. Entonces, allí se planteó la necesidad de que toda bonificación debe estar en función de los honorarios que se cobran por el proyecto, menos los salarios, dependiendo de la dedicación que tiene al proyecto mismo. Así que
la actividad de extensión debe contribuir a que el Estado, como somos universidad pública, el Estado sea emprendedor, pero no para que la apropiación del producto, de la investigación o de la asesoría sea apropiado de manera individual. Pero eso no actuaba el representante profesoral solo. Había un comité de representantes profesorales integrado por todas las facultades y hacíamos normalmente grandes reuniones en varios sitios para conducir una política que permitiera el desarrollo de ciencia y tecnología, sí, pero para contribuir con la innovación, el desarrollo científico de Colombia también. Yo recuerdo, y eso me parece importante mencionarlo, cuáles necesidades es más importante en el país en ese momento. Y era una cosa muy elemental aparentemente, era acueductos veredales. Mi pregunta a ingeniería fue, ¿hay profesores especialistas en la diseño y construcción de acueductos veredales? Y no lo teníamos. Entonces, realmente la universidad sí debe responder a las necesidades de la nación, debe responder al bien común, al interés común del país y no a intereses de carácter individual de los profesores. O sea, estamos representando lo más caro en el cuerpo profesoral, que es representar el interés de todos los profesores, pero sobre todo también del interés de la nación. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos Martínez. Muy importante su último punto. Sin embargo, yo quisiera que no fuera ese el tema de discusión muy importante, porque la próxima tertulia de la próxima semana se va a dedicar precisamente a ese tema tan importante de la extensión que de alguna manera ha estado detrás de toda esta discusión sobre la rectoría. Entonces, yo pediría que si lo dejáramos para eso, aun cuando pues yo no quiero coartar en ningún momento la intervención de los siguientes contertulios, para que si quieren mencionar algo de eso, pues perfectamente lo puedan hacer. Entonces tiene la palabra el profesor Mario Hernández. Muchas gracias, profesor Víctor, y un saludo para todos y todas. Yo creo que este es un tema fundamental, digamos, ¿no? Que podamos discutir profundamente el sentido de esa figura que tenemos en la universidad que se llama representación profesoral. Yo creo que no hay que reducirla solo a la representación en el Consejo Superior, sino es una figura estructurante de los procesos de participación del profesorado en las decisiones que le incumben en todas las instancias académicas y administrativas de la universidad. Y es una expresión precisamente de una forma de democracia académica, digámoslo así, que existe desde hace tiempo y que efectivamente se ha conquistado de todos modos en la universidad en esta búsqueda de una autonomía, de un gobierno autónomo que realmente se ha construido desde las comunidades académicas universitarias en general y no se ha incidido por fuerzas económicas o políticas que quieran utilizar a la universidad. Pero hay que decir varias cosas sobre esto, porque la representación, se ha hablado siempre, es una expresión parecida a la democracia representativa, donde un profesor representa una gran comunidad, por ejemplo, en un consejo académico, un profesor solamente, en un cuerpo colegiado que decide pues, una cantidad de cosas importantes. Entonces, lo primero que quiero decir es que esa figura de representación es insuficiente y es estrecha para este proceso que debe haber siempre de una deliberación y una construcción colectiva de decisiones que nos incumben como el estamento más estable de la universidad y en particular de la universidad pública, porque no es cualquier universidad, sino universidad pública y de carácter nacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente esa figura de representación tiene que ser capaz de generar las condiciones para que se exprese la diversidad que constituye las comunidades académicas. Y por eso insisto en que debe ser ampliada. Hay comunidades académicas diversas y claramente ciencias, dentro de las ciencias hay trayectorias y formas, valores, expresiones muy distintas a, por ejemplo, las profesiones, estrictamente hablando, o las artes, por ejemplo, que también tienen sus diferencias. Luego, esa diversidad académica debe ser recogida en la representación profesoral, tanto en los cuerpos colegiados pues, directos, digamos, en los consejos, pero también en los departamentos y cómo dentro de los departamentos incluso se puede generar
todo un trabajo de representación de esa diversidad. Pero el otro punto clave que creo que no se puede dejar de lado es que también la comunidad académica es en sí misma una comunidad política. No se puede pensar que es absolutamente prístina y pura, que las ciencias son absolutamente neutras y que entonces el conocimiento dentro de la universidad es absolutamente apolítico. Eso no es así. Somos seres sujetos políticos. Y entonces, así seamos académicos, investigadores o lo que sea, tenemos posiciones políticas. Esas posiciones políticas están siempre presentes en el debate académico, en las corrientes de pensamiento, incluso dentro de las ciencias, como decía Kuhn, como decía Fleck, hay posiciones distintas que son académico-políticas, porque tienen unos valores de orientación de sociedad. Cuando uno piensa y ve qué es lo que está pasando en la universidad de hoy, es que tenemos dos visiones, por lo menos, con una gama intermedia de una cantidad de posiciones, dos visiones distintas de la relación entre universidad-sociedad, de la relación entre academia y política, de la forma como asumimos la autonomía, de la forma como creemos que debe ser, esos valores de orientación política, debe ser la universidad respecto de la sociedad. Y en este momento está polarizado esto. Entonces, una representación profesoral tiene que ser capaz de recoger esa diversidad y encontrar y construir mecanismos de expresión de esa diversidad para tomar decisiones claves, siempre pensando en la naturaleza institucional de la universidad pública y nacional, que es la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, eso es lo que se nos ha perdido. Cada cual está buscando más bien cómo defiende su posición, su visión, por encima de los otros y cada vez de una manera más irrespetuosa y a mí me parece denigrante en lo que está pasando con las discusiones que hacemos ahora. No son discusiones académicas, son una cantidad de cosas, de atropellos y groserías que son inaceptables. Eso es lo que es inaceptable. No el que se tenga una posición política, sino que se quiera denigrar al otro para tratar de superarlo de alguna manera con un irrespeto. Entonces, la representación profesoral de hoy tiene que ser capaz de recoger en todos los niveles, todas las instancias, ojalá ampliemos esta representación a través del proceso constituyente, recoger esa diversidad, dejarla fluir, dejarla debatir y propiciar de alguna manera construcción de acuerdos estratégicos, políticos, institucionales, claves como universidad pública. Esa es mi posición respecto de la representación en general, pero ya tendremos oportunidad de profundizar. Tiene el micrófono cerrado, profesor Víctor. Sí. Bueno, ya. Muchas gracias, profesor Mario Hernández. Muy interesante su intervención. En primer lugar, usted destacando la exigüedad de la representación y que por lo mismo se presentan algunas dificultades en donde la persona que la asume pues tiende a representarse a sí mismo o a un pequeño grupo y pues el profesorado queda como digamos marginado realmente de esa representación. Entonces quiero darle la palabra ahora al profesor Pedro Hernández, químico del Departamento de Química de la Universidad Nacional, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Profesor Pedro. Gracias, profesor Víctor. Un saludo a todas y todos los que asisten a esta tertulia, a mis colegas que están participando como panelistas, Carlos Martínez, Mario Hernández, y a usted, profesor Víctor. Pues después de escuchar a los compañeros, yo tengo como una larga... Perdón, profesor Pedro, que si puede acercarse más al micrófono, porque me están señalando algunos de los oyentes que no le están oyendo muy bien, muy bajito. Ya. Bueno, no sé si me escucharon o no, saludé y iba a hacer énfasis que, pues sí, estuve varios periodos en el Consejo Superior y estaba en Unisalud en la Junta, también en varios periodos y lógicamente he participado en diferentes momentos del Comité Nacional de Representantes
profesorales. Y para no comulgo con los aportes que hizo el profesor Carlos como el profesor Mario, y primero que todo haría énfasis en algo que ellos lo hicieron indirectamente, y es que las universidades como tal, la universidad pública en particular, por su forma como se gestó, se inició y como ha evolucionado, ha tenido como componente principal que es una institución que se ha manejado y debe manejarse como cuerpos colegiados, y trayendo a colación eso, la recomendación de la UNESCO del 1997 respecto a la condición del profesorado de las universidades a nivel mundial, pues dice que sí, debe ser un gobierno colegiado con alta representación en estos cuerpos del profesorado. Y eso ahora es reforzado ya no por una recomendación de la UNESCO, sino por una declaración del año pasado de la Alta Comisión para la Educación directamente ya el plenario de las Naciones Unidas. Entonces nosotros en ese sentido, bien, yo lo hice en su momento, como lo decía el profesor Carlos, lo que hice cuando a mí me tocó fue fortalecer el comité de representantes, que quedara de nuevo unas reglas definidas en el Estatuto General que se sacó después de la Ley 30, y que por eso era órgano consultor obligado, o es, no era, es órgano consultor obligado. Y también fuimos más allá porque se crearon en una propuesta de Estatuto General, queríamos que hubiese los claustros de nuevo, pero con un carácter no solo de reunirnos y discutir sobre la coyuntura y sobre para dónde va, cuál es el futuro, cómo se ve de manejar la cosa universitaria en la Universidad Nacional, sino que además pensamos en la colegiatura nacional, que estaba integrada por los delegados que nombraran los claustros, y allí se definía el plan de desarrollo y los cambios estatutarios. Esto en su momento, en los finales de los años 90, pues constituyó el acuerdo del Estatuto General del año 97, pero se fue diluyendo porque, digamos, se le fue quitando hasta llegar al cambio del 123, donde y del Estatuto General de la época de Mantilla, donde se le quitó todo posible carácter vinculante y se diluyó lo de la colegiatura nacional. Pero creo que estamos y debemos de seguir, y eso yo creo que los que estamos hablando y hemos tenido experiencia, pues somos representantes reales de que creamos un espíritu de trabajo colectivo, de cuerpo colectivo, que ha hecho posible que la Universidad Nacional sea un gran proyecto académico. Y ya me referiré a algo, como lo dijo el profesor Víctor, en ese gran proyecto académico, cómo juega la investigación, la extensión, además de la formación. Pero lo cierto es que como comité de representantes, como claustros y colegiaturas, pues la representación no era un solo exponente. No solo puedo mencionar lo de claustros y colegiaturas, y que de allí salieron lineamientos para los planes de desarrollo
de la universidad, sino que también en mi época me tocó gestionar 3 nombramientos, 3 periodos rectorales, casi 4, y fue la primera consulta para elección de rector que hubo en la universidad y la hicimos entre los profesores como primer experimento. El resultado es que el profesor Guillermo Páramo lo ganó y fue elegido rector, y después me tocaron 2,5 consultas más, o 3 consultas, pero en dos después del profesor Páramo salió elegido el profesor Víctor Manuel Moncayo como el mejor en esas consultas y fue rector en esos 2 periodos, y en el tercero también, pero ahí salió el comité del Consejo Superior y nombraron una persona diferente a como había sido la consulta. Entonces, en ese sentido, creo que dejamos una experiencia muy importante, y más bien la polarización es de aquellos que fomentan discursos contra la participación real y efectiva de los profesores de toda la comunidad, y tratan de usar artilugios como el que nos tiene en esta crisis actualmente. Gracias. Bueno, el profesor Hernández ha hecho énfasis en la exigüidad de la representación y ha sustentado esta idea precisamente en la recomendación que ha hecho organismos internacionales como la UNESCO de dar mayor representación al profesorado. Pues en sus periodos en que fue representante, alude precisamente a la manera como se manejaba esa representación. Estamos en una situación bastante crítica de esa representación, y pues a puertas de una nueva elección, pero sigue siendo solamente el profesorado un representante nomás, frente a 2 representantes del presidente, un representante de los estudiantes, un representante de la Comisión de Educación Superior, del CESU, un representante, no sé qué me falta. Egresados. No, egresados no. No, de los rectores. Ex-rectores. Exrectores, sí. Sí, un representante de los rectores, pero 2, 4, bueno, me da 7, todavía me falta alguno. Pero pues el tema de la representación profesoral, pues creo que hay un primer punto como de acuerdo de la exigüidad de la misma, de la posibilidad de que una sola persona pues no puede representar a todo el profesorado, que la Universidad Nacional ya no es solamente la sede de Bogotá, sino que es una sede, llamémoslo así, son unas sedes que configuran un conjunto nacional, las llamadas sedes de frontera. Hay sedes que han tenido mucho desarrollo, como la sede de Medellín, la sede de Manizales, la sede de Palmira, y las nuevas sedes, que es como la sede de Valledupar, que está creciendo mucho, la de Frontera, la de Arauca, la de Amazonas, la de Leticia y la de Tumaco, que están tratando de consolidarse, ¿no? Pero que todavía pues no son muy fuertes. Pero eso también va a tener que ver con precisamente el papel de los profesores, que sigue siendo en términos de representación muy exiguo. Profesor Martínez, ¿se ha planteado en algún momento la necesidad de reemplazar, llamemos así, el Consejo Superior Universitario por una especie de lo que se llama un senado profesoral, que existe en muchas universidades del mundo? O sea, un conjunto de profesores que son los que toman las decisiones fundamentales, pero aquí en el país, pues la inclusión del presidente y de otras personas fuera han tenido como una especie de compromiso presupuestal, es decir,
se le da representación al presidente para que de alguna manera se sienta comprometido a garantizar el presupuesto de la universidad. Pero me parece que ese no es un buen criterio, que de todas maneras, si por ley ya se estableció un criterio presupuestal, pues a pesar de que no resultó del todo la fórmula, porque la ley 30 parece que la canasta universitaria es más costosa que, digamos, que la canasta del costo de vida para todos los colombianos, es decir, que los costos universitarios son más altos y que por lo tanto el crecimiento de del presupuesto de la universidad relacionado con el costo de vida, digamos, con esa indexación, pues no resulta de todas maneras benéfico. Entonces, ha sido ese un poco el criterio de la representación, de tener a alguien del gobierno ahí cuya presencia, digamos, garantice fundamentalmente la financiación de la universidad. ¿Qué opina usted de un organismo, ya que estamos inclusive en ese famoso proceso constituyente que parece tener fundamentalmente un tema del gobierno de la universidad como tema central? ¿Qué opina usted en su experiencia y en pues en relación a la situación actual frente a esta crisis que estamos viviendo de gobierno de la universidad? Bueno, pienso que a propósito de la ley 30, hay que tomar en cuenta que el cálculo que se hizo en su momento era actualizar el presupuesto de la universidad sobre la base del IPC, el índice de precio al consumidor, y resulta que no se tomó en cuenta que la universidad diversificó programas, incrementó posgrados, diversificó sedes e incrementó el número de estudiantes. Entonces, esa ley 30 en términos presupuestales realmente resultó inicialmente aparentemente bien, pero a la larga lo que se ha ido acumulando es un déficit presupuestal público, lo que significa que hay que crear condiciones apropiadas de financiamiento. Y lo que ha ocurrido a nivel general es que, digamos, el reto que el país tiene de formar más profesionales, de generar condiciones de educación superior, con el concepto de universidad pública que puede ser atendido lo público por la universidad privada, aquí lo que ha habido es una transferencia de la responsabilidad del Estado y cedido el espacio a la universidad privada. Hoy tenemos un gran porcentaje de estudiantes universitarios en la universidad privada y en la universidad pública debilitada. Primero, por el mal cálculo de la ley 30 y segundo, por una política que con el aperturismo significó un proceso de privatización general. Y ahora con los discursos que se han dado de un déficit que debe ser cada vez menor, pues cuando el déficit se exige que sea menor y el gasto público sea menor, significa que si no lo cumple el Estado, entonces lo cumple el sector privado. O sea, estructuralmente se ha creado un esquema de debilitamiento de la universidad pública. Ahora, ¿qué gobierno tener en la universidad para que esto sea resuelto? Pues no debe ser como está ocurriendo aparentemente, que hay unos partidos que defienden la privatización como lo fundamental para la educación en Colombia y que están por la vía del Consejo de Estado haciendo intervenciones hacia la universidad pública. Un gobierno que se genere sobre la base de un Senado, me parece que puede ser una opción, aunque pienso también que la constituyente que se está iniciando, que está empezando, pues es una semilla que habría que estudiarla cuidadosamente de manera que haya una mayor participación de la comunidad. Yo tuve la experiencia de pensionarme y regresar como profesor en el doctorado de Economía y se intentó hacer eventualmente un debate vital para la economía nacional y para la situación mundial y fue absolutamente imposible casi hacer ese debate. Me refiero al caso palestino, porque había un desánimo en la academia de discutir temas de carácter estratégico internacional. Es decir, la universidad, ese proceso de polarización y de manejo no tan público que digamos, ha ido creando como un clima de anomia en la participación política de los estudiantes, de manera que
y de los profesores, hay que decirlo, de manera que un Senado puede animar esa preocupación por la gobernanza de la universidad, y la constituyente puede ser un capital semilla que, fortaleciéndolo, organizándolo bien, evidentemente muchas iniciativas pueden nacer de ese proceso. Y aquí yo quiero mencionar algo sobre todo para el área de los que son científicos puros. Hay que entender que un científico es un ciudadano primero que todo. No se trata de investigar por investigar y tener patentes que no se traducen en la afectación de la producción. La patente es inútil si no se afecta el sistema productivo. Y resulta ser muy importante que haya ese emprendimiento desde la universidad pública hacia el sector productivo, pero no por la vía necesariamente de privatizar el proceso de adquisición de las patentes, que es lo que en el esquema que se ha planteado por allí, los spin-off a veces son importantes para generar condiciones productivas de manera que se afecta la economía del país realmente, pero tiene el riesgo de que nuestros científicos fundamentalmente se les transforme en buenos captadores de información, transferencia de esa información a los órganos que investigan en los países desarrollados, sino que nosotros mismos podamos hacerlo. Y yo creo que una constituyente puede ser, digo, un capital semilla que nos puede contribuir con la participación no solamente de los estudiantes, de los profesores, también de los egresados, pero muy importante incorporar aquí a esas tradicionales funciones de la universidad, investigación, extensión, agregar el tema de la internacionalización. La economía mundial de hoy no puede pensarse solamente en un ámbito nacional. Hay que generar ámbitos de internacionalización y ese órgano de gobierno debe incorporar ese componente que hoy hace que la economía mundial esté transformada. Hoy el dominio de Estados Unidos no es tan cierto ni de Europa. Hay una nueva alternativa que nosotros tendríamos que estudiar cuidadosamente y el gobierno de la universidad incorporarlo como parte de su agenda. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos. Usted remarca que la fórmula que aparentemente era una garantía, la que apareció en la Ley 30 y luego en el decreto especial respecto a la Universidad Nacional, es la del IPC. Pero el problema del IPC calculado sobre una situación anterior es que evidentemente no miraba el crecimiento hacia adelante de la universidad. Usted tiene toda la razón. Si yo calculo un IPC sobre un presupuesto anterior y resulta que yo he duplicado estudiantes, he abierto programas de pregrado y programas de doctorado y de maestría, pues obviamente eso no está contemplado y simplemente el presupuesto crecía con un modelo de universidad, llamémoslo así, con un tipo de universidad que respondía a una situación anterior. De tal manera que esa fórmula no fue la mejor. No sé, de pronto habría que pensar precisamente para eso, para el tema de la financiación, en una fórmula distinta, un ingreso per cápita, digamos, en términos de estudiantes y de programas, ¿no? Que se financiara la universidad de esa manera. No sé, pero los economistas tendrían que ayudarnos a pensar precisamente cuál podría ser esa fórmula, de tal manera que no se dé representación en función precisamente de temas presupuestales. Por otro lado, pues sí, hay un tema interesante de internacionalización, además de la, llamemos, misionalidad tradicional de la universidad, la docencia, la investigación, la producción de conocimiento, ¿no? y la extensión. Entonces, ese tema de la internacionalización, pues un poco es transversal a toda esa misionalidad, ¿no? A la producción científica, a la docencia y inclusive a la extensión misma. Bueno, entonces yo sí creo que veo en su posición la necesidad también de replantear el tema del gobierno de la universidad. Sin embargo, pues no hay solamente que pensar en términos de gobierno de la universidad, sino de la propia misionalidad. Ha habido una crítica a la constituyente de que se ha centrado en solamente en el tema de gobierno.
y que la misionalidad no es materia de reflexión, pero no sé, no me atrevo a hacer un juicio todavía sobre un proceso que está todavía tan incipiente. Profesor Mario, ¿qué fórmula usted, digamos, sugeriría para lograr que esa exigüidad de la representación profesoral y del carácter mismo del gobierno de la universidad podría sugerirse para precisamente dar una respuesta posible a estos desafíos de la representación universitaria, profesoral? Sí, yo creo que en principio es algo que está discutiéndose ya en la mesa constituyente y van a salir propuestas muy interesantes. Yo creo que hay que asumirlas. Tenemos que estudiarlas con cuidado o seguirlas, porque efectivamente va a haber un debate muy grande con cada una de ellas. Pero mire, yo creo que una cosa es el gobierno del que ejerce el Consejo Superior Universitario, que es la máxima instancia, y otra cosa es el gobierno académico estrictamente que ejerce el Consejo Académico. Creo que hay que diferenciar esos dos ámbitos. El Consejo Académico se debe fortalecer. No estoy de acuerdo con la idea de un senado profesoral exclusivo, como si solamente los profesores y profesoras, además como se ha sugerido, aquellos que sean titulares o que tengan una trayectoria de más de 20 años, cosas de ese estilo, supuestamente porque ese consejo debe ser meritocrático. No creo eso. Debe ser un consejo académico muy amplio que realmente recoja la diversidad, insisto, de las áreas del conocimiento, de las disciplinas, las profesiones, las artes, y por tanto que tenga más representación profesoral, sí, claro, pero también más representación estudiantil de pregrado y posgrado y la presencia de los trabajadores también en este ámbito. Así muchos profesores consideren que los trabajadores no tienen nada que ofrecer a lo académico, pues hacen parte de la actividad académica y la sostienen bastante, así que tienen mucho que opinar sobre esto. Entonces, fortalecer el Consejo Académico se puede y no necesita una gran reforma de ley, ni mucho menos, y es algo que está en nuestras manos. El Consejo Superior es otra cosa, y creo que ahí tenemos la dificultad del decreto 1210, que es nuestro estatuto pues, orgánico general, la ley que nos definió, porque tiene un sentido que era el de esa tensión que ocurría a finales de los 80 y comienzos de los 90, en esta idea de que el Estado, ¿cierto?, tenía que estar siempre de cara a una sociedad civil muy animada, muy autónoma también, y entonces se quiso dejar en la representación, en la composición del Consejo Superior, los tres representantes de gobierno, ¿sí? Ministro, ministra, dos representantes de gobierno, porque la mayoría de la financiación es de gobierno, y se dijo, y que entren otras comunidades que expresen de alguna manera la sociedad. Y entonces por eso se sugirieron los de afuera, y se dejaron en todo caso pocos delegados representantes reales de la comunidad universitaria. Eso se debe aumentar. Es decir, no podemos seguir con esta perspectiva minoritaria de una representación profesoral única, de una representación estudiantil única, que nos deja muy lejos de un representante del consejo académico, solo un decano, cosas de ese estilo. No, tenemos que ampliar ese cuerpo colegiado. Lo que pasa es que eso implicaría entrar en discutir el decreto ley 1210 y entonces tendríamos que llegar a la reforma en el Congreso. Y pasaría también por la reforma de la Ley 30, obviamente, porque los grandes criterios para conformar consejos superiores están en la Ley 30. Y eso es una discusión que tenemos que dar. Son distintos niveles de incidencia y de transformación para poder transformar nuestro propio gobierno universitario, ¿no? Algunos están en nuestras manos, otros están en el Congreso, y eso hace parte de lo público y de la naturaleza pública que somos. Yo, al contrario, creo que debe haber más financiamiento directo de oferta del Estado colombiano, no del gobierno, del Estado colombiano, y por eso pasa por la reforma de la Ley 30, su componente de financiamiento. Porque esta dependencia de la venta de servicios en el mercado académico, como se está dando hoy en día, es lo que nos tiene donde estamos. Una apropiación, una extracción de rentas en esa lógica de pequeños grupos que han privatizado profundamente con mecanismos absolutamente perversos, han privatizado la actividad académica y de conocimiento para obtener rentas. Y eso es inaceptable. Así que esa discusión también tenemos que darla. Y pasa por el gobierno universitario, precisamente. Entonces, creo que tenemos muchas cosas que transformar, hacer, y son factibles, tanto internas como hacia afuera, en el ámbito ya más legislativo, y es responsabilidad nuestra, es parte de lo que debe pasar con la constituyente que estamos adelantando.
Bueno, muchas gracias, doctor Mario. Pues no es usted muy partidario del Senado académico, pero podría de alguna manera diferenciarse lo que es la administración de la universidad de las decisiones académicas que fueran las más importantes, fundamentales, para aprobar, por ejemplo, nuevos programas, para desarrollar políticas, y por otro lado que el CSU se convirtiera más en un órgano más administrativo. No sé si de pronto, bueno, esto es parte de la discusión, en la medida en que lo que se ha planteado en la reunión de hoy es cómo superar esa exigüidad de la representación profesoral. Sin embargo, pues por ahora tenemos que remitirnos a lo que existe, ¿no? A una representación que es un solo profesor, representando todo el conjunto del profesorado, que no solamente son las sedes más grandes, sino que también tenemos las sedes de frontera, y eso pues obviamente dificulta porque pues ahí el profesorado pues es una diversidad. Bueno, profesor Pedro, ¿cómo ve usted este tema de los órganos de gobierno y de la representación profesoral? Bueno, en mi primera exposición dije cómo después de venir de la reforma de la ley 80 del 80, que nos hizo bastante daño porque fue la que definió la composición mayoritaria del gobierno en los consejos superiores. Antes había habido una reforma también que llevaba esa misma directriz, mayor representación del gobierno. Y antes del 68 hubo aquella que nos metieron otros actores adicionales, incluidos de sectores sociales como la iglesia y otros miembros, pues siempre era minimizando algo que hizo la ley 36 del año 38, que fue basados en lo que se está discutiendo en Latinoamérica sobre autonomía universitaria, pues darle mayor peso a los estamentos que hacen realidad la universidad como desde su ente fundacional en Europa, que era la comunidad académica, o sea, la reunión de profesores y estudiantes. Y por eso en esa ley que mencioné del 36 del 38 había dos en el Consejo Superior, dos representantes profesorales, dos de estudiantes. Había lógicamente un representante del presidente del Ministerio de Educación, un rector, pero la mayoría del consejo entonces quedó en manos de la comunidad académica. Y eso hizo que la Universidad Nacional, que en su ley orgánica, que es la que he nombrado, la ley 36, pues estuviera a tono con las reformas que se estaban dando en el sur del país y que realmente garantizara la autonomía. Por eso la Nacional, desde esa época, fue la única institución que por lo menos conservó autonomía académica. El resto de universidades tenían que pasar por unos filtros del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional. Pero nosotros mínimo mantuvimos la autonomía académica a pesar de todas esas contrarreformas que ya mencioné. Y lo que también dije que se hizo al consagrar la autonomía en la Constitución del 91 en la cual trabajamos, pues hizo que tratáramos de volver a ampliar la participación, y por eso nombré lo de los claustros y colegiaturas, que había habido una experiencia anterior en los años 70 en la universidad como oposición a todas esas reformas que le dieron cabida. Se ha nombrado aquí lo de Senado. El Senado es un modelo anglosajón
y hablemos, todas las universidades europeas tienen consejos de administración donde sí está representado el gobierno, está representado inclusive los gremios de la producción, pero también los sindicatos y otros actores sociales. ¿Y por qué están representados allí? Porque sí, hay que concertar cómo aumentar la financiación y cómo involucrar en los planes nacionales de desarrollo, los planes de desarrollo de las instituciones de educación superior y básicamente de las universidades autónomas. Entonces yo no vería de que, ¿por qué está el gobierno ahí? No, lo que debe es seguirse lo que ya mencioné de Naciones Unidas, que en esos cuerpos colegiados debe haber mayoría elegidos para eso, no que porque los decanos son profesores ya estamos asegurando, no, es que los decanos hacen parte de la representación del ejecutivo de la universidad, no es que sean representantes elegidos por los profesores para desempeñar funciones en los cuerpos colegiados y máximo en el académico o en el superior. Lo que dice estas recomendaciones de Naciones Unidas es que deben ser representantes de profesores los que elegidos para eso, los que integran la mayoría colegial. Y esto que decía el Senado, pues es una reformulación que hacen las universidades anglosajonas a la forma como se constituyeron y están constituidos los cuerpos de dirección, los cuerpos sociales con los que aprueban muchas veces el presupuesto, pero no eligen rector exactamente. Y hay diferentes fórmulas de elegir rector, una de esas es la anglosajona, pero la dirección máxima de la universidad sí tiene que seguir siendo colegial y estar la mayoría en manos de los estamentos, por lo menos académicos. Y en algunas se cuenta también con el estamento administrativo de apoyo académico, como son los empleados administrativos de las instituciones. Ahora, el tema de que nos tocó el profesor Carlos, sí, en eso lo logramos después de la constituyente y toda la discusión, y también hay que recordar que algunos miembros de la universidad se opusieron a que volviéramos a que la Universidad Nacional, que dio origen al IFES y todo eso después en la reforma del 80, que fuera la rectora. Ellos se opusieron a eso y perdimos mucho espacio. No quiero ahorita nombrar, no vale ya la pena. Ya los profesores podrán ver la historia y sabrán quiénes cayeron por unirse a la universidad privada, cayeron en un tema que se ha tratado de recuperar poco a poco, y más en este gobierno, que pues el gobierno dicta las normas generales de educación superior, pero básicamente el sector estatal debe ser el que diseña la política general para impulsar planes de desarrollo del sector de educación superior. Y hemos avanzado tanto que no solo en la Ley 30, a partir de la Constitución, se le dio una primera regla fiscal para el financiamiento, que no fue lo suficiente. Pero hoy les puedo contar dos cosas de lo que hemos avanzado. Una, pues hoy en día en el gobierno del cambio se ha dado el IPC más 5, el IPC más 7, el IPC más 9, el IPC más 11, y esperamos que nos den el IPC más 12 en el proyecto, y así quedó estipulado en el proyecto de ley y en la ley cuando se firme del 2026. Se aprobó también en contra de un poquito de lo que decíamos en ASPU, de que se mantuviera como la modificación del artículo 86, que fuera el IPC más 15. ¿Para qué?
para asegurar, por lo menos se diera por 3 o 4 vigencias siguientes y asegurar así todos los recursos que necesitamos para culminar el tema de formalización y para atender dignamente el aumento de cobertura que se ha venido dando desde los años 2000 y que en el gobierno del cambio se ha apostado a que se universalice el acceso a la educación superior. Pero sí nos queda una base presupuestal de funcionamiento muy alta, ahorita con el gobierno del cambio, y además más alta de lo que esperamos de IPC más 12, porque además el presidente dio la orden de incorporar a la base presupuestal en el 2026 los recursos de matrícula. Y eso significa un incremento para el año entrante de 2,5 billones adicionales a lo que ya se ha dado. Por eso en buena parte está garantizado la formalización y nosotros queríamos asegurar que el 50% que posiblemente podría quedar desfinanciado, por eso se incrementara en IPC más 15 por los 4 años siguientes. Entonces, pero son buenas noticias, ya se aprobó en tercera vuelta el contenido de lo que está en el plan de desarrollo, quedó como modificación del artículo 86 y 87 y sus adicionales 86A y 87A. Entonces, el tema presupuestal, pues yo creo que siempre tiene que estar el gobierno, pero además en esta reforma aprobada, que ya queda pendiente solo en 15 días, la de la plenaria de Cámara, se metieron unas propuestas que se atendieron de las propuestas que hizo ASPO 1. Y ahí es el punto que vamos a tener que discutir, no solo en esta tertulia de APUN, que tiene que tener nuestra candidata al Consejo Superior, y ojalá gane, la profesora Alejandra Sánchez, y es que se instauró obligatorio que haya una veeduría de la comunidad, ¿sí? Y se tiene que crear estos organismos para ver en qué se ha gastado la plata adicional que ha llegado, sino que de aquí en adelante también, que otro artículo, debe haber un proceso de planeación del presupuesto en las vigencias siguientes que debe ser participativo. O sea, es una figura que obliga a que va a haber otro cuerpo colegiado o que se le tiene que dar a los claustros y a las colegiaturas de sede y nacional, que de allí es que va a salir el presupuesto participativo para las vigencias de cada año siguiente. Entonces creo que vamos avanzando en eso. Y eso es una cosa que tiene que dar involucrar como una forma de cuál va a ser el mecanismo de aprobar el presupuesto y de vigilar la ejecución, la constituyente universitaria. O sea, yo creo que no son solo temas de gobierno, la participación de la comunidad académica principalmente, pero de toda la comunidad, incluidos los egresados, y también como lo están pidiendo no solo los egresados, sino los profesores pensionados, que tiene que la constituyente plasmar un nuevo rediseño de participación, no solo para elegir directivas, sino para aprobar los planes y para aprobar los presupuestos. Dejaría por este momento, porque quiero después referirme a lo que ya han mencionado, que me hace muy importante, que yo participé en muchas discusiones y en muchas reglamentaciones que aprobaron de cómo debe de redefinirse una política de investigación y especialmente de extensión, porque la extensión remunerada acabó con la extensión solidaria y además creó figuras que después me referiré
a ellas que no le retribuyen en nada a la universidad como un todo. Gracias. Micrófono, profesor Víctor. Sí, decía que la intervención del profesor Pedro Hernández retrotrae una serie de experiencias que en el pasado se dieron, inclusive unas de los años 30, en donde la composición precisamente del Consejo Superior reflejaba mejor la idea, digamos, general de autonomía, que digamos que la deriva que hay que plantear es precisamente a partir de la autonomía. ¿Qué mecanismo de gobierno garantiza que la universidad pueda realmente ser universidad autónoma? Porque la autonomía es como el oxígeno de la universidad, es la condición para poder producir libremente ciencia, para poder producir libremente pensamiento, para poder enseñar libremente, ¿no? Y para poder canalizar todas las inquietudes que en una sociedad se dan a través precisamente de ese encuentro entre conocimiento y sociedad. Y lo que estamos pues mirando no es solamente la representación actual, la importancia que por lo menos, y esa ha sido la insistencia en las dos intervenciones o en las tres intervenciones, es la de que por un lado sea una representación que consulte al profesorado, ya sea a través del comité de representantes profesorales, ya sea a través de las colegiaturas y claustros y colegiaturas, y por lo tanto, pues ese sería un estilo que le daría a la representación, a pesar de su exigüidad, un carácter distinto a lo que tenemos ahora, que no hay ningún tipo de consulta, sino que a mi manera de ver, y esto es simplemente un juicio personal, pues se remite a posiciones personales o de un grupo pequeño de la universidad que pues sostiene una serie de posiciones y que las hace valer a través de su representante profesoral, que yo no lo he visto consultando a, eh, a todos estos mecanismos que existen, pero que simplemente existen. Entonces, yo quisiera que en esta última parte de nuestra tertulia podríamos plantear qué recomendaría a los actuales candidatos a la representación profesoral, cuya elección va a ser el 11 de diciembre, que por lo menos subsanáramos, dado ese diagnóstico de exigüidad, para por lo menos tener en la transición una representación profesoral que cabalmente lo fuera. Es decir, que no fuera simplemente la representación de un grupo determinado o un grupo de interés, sino que fuera el conjunto de profesores y que además reflejara esa importancia que tiene la universidad, no para demeritarla, no para colocarla en una capitis diminutio, sino precisamente para que cumpla ese papel que la sociedad espera de ella. Entonces yo le pido a los profesores Martínez y Hernández Pedro y Hernández Mario que digamos, hagamos algunas recomendaciones que creen ustedes que podrían ser viables para quienes van a ejercitar la representación, la nueva representación a partir del 11 de diciembre. Bueno, en primer lugar, de acuerdo con la intervención de Pedro, me parece que es importante que lo que pensamos que puede ocurrir más adelante, pues pueda ser de alguna manera liderado por la nueva representación, para que eso sea posible. Yo pienso que en este momento estamos en la obligación de recuperar la confianza en la representación profesoral. Esa se ha perdido por actitudes que son de orden individual, pero sobre todo porque con esa actitud se ha expuesto a la universidad al maltrato, digamos, mediático por un lado, y complementado de alguna manera con decisiones del Consejo de Estado
que pues hay que respetar, pero eso es una situación que significa que la nueva representación debe recuperar la confianza en el profesorado y que esté dispuesta a conducir precisamente el nuevo comité de representantes profesorales a la consulta continua para consolidar, digamos, ese interés por la universidad pública, que de alguna manera, queriendo o no, alguna gente ha abandonado la defensa de la universidad pública y ha abandonado un poco el interés común como conductor, debido precisamente a esas conductas que han manejado lo que llamaría yo la economía de renta en el ámbito de la investigación en algunos casos, incluso en el abandono de la actividad docente, en otros casos cuando se establece la necesidad de escribir artículos y artículos para mejorar el puntaje y abandonar mucha actividad en la docencia. Es que recuperar esa confianza, ese diálogo entre los estudiantes y los profesores también. Y por otro lado, insisto un poco en el tema de la internacionalización, porque la internacionalización nos está apabullando de alguna manera si no la entendemos. Y por ejemplo, en el intercambio universitario de la Universidad Nacional debe generarse un presupuesto muy especial para facilitar que los mejores estudiantes tengan esa posibilidad del intercambio a nivel internacional. Porque yo hice una aproximación en alguna de las facultades y me encontré con que sí hay intercambio internacional que es muy precario, y los que pueden acceder a ese intercambio internacional son porque sus familias tienen alguna capacidad económica para que eso ocurra. Entonces la Universidad Nacional tiene que pensar en que hay que dedicar recursos para viabilizar ese intercambio internacional. No solamente con el spin-off que han hablado, que vale la pena en algún momento discutirlo de nuevo. Entonces ese intercambio deberíamos tener más recursos propios para generar esas condiciones. Y por otro lado, procurar que esta representación tenga las grandes discusiones hacia adentro, que las podamos discutir, que las podamos analizar y que no seamos presa fácil del poder mediático que está funcionando en Colombia para generar una especie de imperio del caos y que la universidad haga parte de esa desestabilización nacional, sino que al contrario, la universidad sea un ejemplo para reconducir un poco el proceso de gobernanza en el país, empezando por nuestra propia universidad. Muchas gracias, profesor. Yo creo que ha sido muy claro su planteamiento. Profesor Mario. Sí, muchas gracias, profesor Víctor. Pues yo creo que tenemos dos necesidades fundamentales que ya Carlos estaba diciendo, pues este asunto de recuperar, ¿no? Recuperar el lugar y la confianza en la representación profesoral es fundamental. Pero precisamente esa recuperación de esa confianza surge o parte del reconocimiento de esa diversidad que yo he insistido tanto. Se requiere efectivamente que a través de los representantes profesorales de las distintas instancias, los cuerpos colegiados en ese comité de representantes, se puede precisamente generar una serie de mecanismos para estar consultando a las comunidades de profesores diversos, para decirlo siempre, y recoger y fortalecer el ejercicio de esa articulación de la diversidad profesoral y disciplinaria, profesional, etcétera, para que se exprese entonces como el mandato, la forma como las comunidades profesorales están y deben afectar las decisiones cruciales de la universidad en el Consejo Superior. Porque en ese consejo realmente se toman las principales, las más importantes decisiones, y entonces el representante tiene que ser capaz de recoger el sentir, por lo menos mayoritario, del cuerpo profesoral. Pero por otro lado está el tema de cómo ampliar, cómo fortalecer en un sentido ya de transformaciones normativas, insisto, unas internas y otras externas. Y allí la representación profesoral del Consejo Superior debe estar muy vinculada al proceso constituyente que se está viviendo, debe estar participando de la mesa constituyente, recogiendo, haciendo ese puente que debe haber entre lo que surja de la mesa y lo que llega al Consejo Superior para tratar de dinamizar, vitalizar también esa participación y ampliar los cuerpos colegiados y la representación profesoral en esos cuerpos colegiados. Eso es posible y yo creo que no es una locura en absoluto, al contrario, es la gran oportunidad que tenemos
precisamente para transformar unas normas y unas prácticas también de democratización de la universidad a partir de la diversidad que la constituye, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esos dos grandes frentes se concentraría, y sugiero que se concentre fuertemente el ejercicio de representación, y efectivamente aquí están Alejandra y Luz Dinora, pues para precisamente expresar ese sentido de representación profesoral que se está planteando. Muchas gracias. También muy claro y muy concretas recomendaciones. Profesor Pedro. Bueno, pues no voy a ahondar más, creo que en la constituyente podría ahondar más que, como lo dijo el profesor Víctor y lo han mencionado Mario y el profe Carlos, pues, y hay suficiente jurisprudencia, o sea, tenemos un bloque de constitucionalidad que la autonomía reside es en la comunidad universitaria y especialmente en la comunidad académica. O sea que por eso digo que autoridades, pero más que el tema simple, no, eso no se agota en la elección a rector, a decanos, a jefes de unidades académico-administrativas en general, sino que lo importante también es que quienes construyen y aprueban para dónde vamos en los ámbitos de formación, de investigación, de extensión, somos todas y todos los que hacemos realidad la universidad, y en particular la Universidad Nacional, que debe seguir siendo la rectora la que marca. Y cuando hablaba de cómo son otras universidades de fuera, pues ellas también tienen esa guía, la universidad, de decir para dónde va el país. Mire, el profesor Carlos ha hecho mucho énfasis y tenemos que hacer realidad en esa forma, que no miremos solo para el Norteamérica o Europa, sino que miremos para otros lados, para el sur, para el oriente, ¿sí? Porque allá está la nueva dinámica mundial y nosotros no nos podemos dejar amenazar del gran hermano que está venido a menos, como es los Estados Unidos. Entonces tenemos que mirar, aquí nomás mirar en nuestra frontera a un coloso que está emergiendo como Brasil y hacer el máximo posible de vinculaciones culturales, económicas y políticas de una nación como es Brasil, que además nos puede dar un apoyo para defendernos del gran hermano, ¿sí? Que se cree el policía mundial. Y la universidad tiene que estar mirando eso. Por eso muchos de ustedes asistieron en buena hora y invitamos al profesor Carlos, como invitamos al profesor Rubén Darío, a que nos mostraran la realidad que hay en el centro de Europa-Asia y en la red que nos ha mencionado el profesor Carlos, y quien disertó sobre esto. Nosotros tenemos que hacer que esos sueños de Bolívar sean una realidad, porque si nosotros no hubiéramos dividido, por lo menos seguido Colombia, Venezuela unidas, teníamos un potencial económico muy importante, un potencial de recursos muy importante, que tendríamos y tendríamos la fuerza para estar interactuando de tú a tú con los centros de poder emergentes y con el centro de poder agónico que representa el norte de los Estados Unidos, y que con México haríamos muy buenas cosas, inclusive con Canadá, que está bien al norte. Entonces yo diría que la constituyente tiene que dar esos cuerpos colegiados que hemos tratado de construir, donde se define la política de la universidad.
Y aquí la constituyente, yo sí me aparto un poquito y creo que hay que direccionar la constituyente, no solo en ese gobierno colegiado que resida en lo que diga los miembros de la comunidad universitaria, sino que además le debemos decidir a esa constituyente que trace cómo se debe construir la política de la universidad y cómo la universidad está, y con esa cantidad de recursos, no solo la nacional, sino todas las instituciones de educación superior estatales, tienen que legitimarse ante la sociedad que les está dando ese apoyo financiero tan importante para que nosotros podamos incidir en las políticas nacionales y sobre todo resolver los problemas, tanto del aparato productivo como los problemas de desigualdad en nuestra sociedad. Y en ese sentido quería referirme en último a que aquí está en discusión no solo un modelo privatizador que ahora estamos impulsando al interior de nosotros mismos. Hay actores de nosotros que quieren volver esto un modelo privatizado. Y yo diría que más allá de lo que otro representante profesoral que se quiere reelegir como el profesor Satizábal ha discutido fuertemente, igual que la profesora Alejandra Sánchez, que nos tenemos que oponer a esas formas nuevas de privatización que ya no vienen tanto de un gobierno, del gobierno externo, sino que las estamos impulsando al interior. Y aquí yo englobaría y yo he tenido algunos problemas ahora y quería por eso estar un poquito como reticente a seguir en la universidad, porque yo veo que esto nos está haciendo mucho daño y puede causar problemas. Fíjense que ya otra vez está en el orden del día y lo quieren llevar al Congreso y a otros ámbitos de la nación. ¿Cómo así que hay profesores que ganan más de 50 salarios mínimos? ¿Sí? ¿Y qué han hecho por el país? ¿Cómo así que el resultado de la investigación no incide en el aparato productivo del país o en la solución de otros problemas? Yo creo que es hora que, si bien se dan recursos para investigación, hay un esfuerzo en investigación, esa investigación debe estar centrada en resolver esos problemas. Y que la extensión no es para que haya un modelo de universidad que yo caracterizaría como el modelo que cada profesor se vuelve importante, se vuelve eficaz, no eficiente, sino eficaz y le pueda succionar recursos para él y para sus amigos a la universidad y al país. Ese es el modelo que nos están proponiendo algunos, inclusive el actual representante y otros que lo siguen, de que la universidad es yo como me vuelvo importante, y soy importante porque fue el modelo que construimos en los últimos tiempos, de cómo yo le succiono recursos a la universidad y a través de la universidad al país, y no tengo ninguna obligación de responderle al país, mostrándole, mire, hice tantas patentes. Si nos miramos en la Universidad de Sao Paulo, ¿cuánto es la tecnología con la Universidad Federal de Río que le han significado recursos muy importantes en pozos profundos y sacaron del marasmo ¿cómo es? Petrobras. Petrolera del Brasil, a Petrobras, ¿sí? Y además de eso, toda la tecnología que hay detrás en todo lo de la aviación brasileña y toda la tecnología que hay detrás produciendo Brasil sus propios sistemas con tierras raras que hay tanto en la selva amazónica colombiana como en la Orinoquía colombiana, en la Orinoquía brasileña y en la Orinoquía venezolana, y están produciendo y se están independizando del mundo y produciendo
una elaboración de productos de alto valor agregado, que nosotros teniendo los mismos recursos y dando y recibiendo tanto aporte de las instituciones de educación superior, no estamos respondiendo a eso y sí estaba aumentando tremendamente el coeficiente Gini, que se ha tratado de frenar en el actual gobierno del cambio y de equilibrar, pero seguimos siendo un país muy desigual en que la universidad no aporta. Nosotros tenemos que volver a relanzar la extensión solidaria, porque le debemos al país devolverle un mundo de transferencias de conocimiento, de valor agregado, de tecnología social, que, o si no, nos vamos a deslegitimar y de pronto nos dan un golpe muy certero y todo esto que hemos logrado a nivel financiero se nos desborone o nos lo quiten de un momento a otro si no respondemos. Yo creo que estamos en el modelo no solo de los negocios de las corporaciones, sino que el modelo importante y los que son los prohombres de la universidad son los que le sacan mayor partido a la universidad, no los que le traen mayores recursos y mayor legitimidad, sino los que expolian tremendamente los recursos que el Estado nos da, nos apropia a través de la universidad. Eso yo diría que va a ser la discusión muy importante en la universidad en los próximos meses y años. Y el problema de manejo de la universidad va a estar y va a tener que girar en torno a el modelo de universidad que se merece el país, que debemos de y que queríamos construir como Universidad Nacional, y el nuevo modelo, no solo de los negocios, sino de cómo yo le saco el máximo provecho económico a la universidad. Bueno, muchas gracias, profesor Pedro. Muy interesante. Usted se nos adelantó un poco con lo que no lo digo porque no fue tan importante lo que dijo, sino porque pues es el tema de nuestra próxima tertulia. Muchas gracias. Yo quisiera, antes de terminar, preguntarle a la profesora Alejandra, y no sé si está otro candidato al Consejo Superior, si quieren decir algo frente a todo lo que se ha planteado hoy, que ha sido muy interesante, porque ha habido muchas ideas, y entonces creo que pues de pronto la candidata al Consejo Superior podría decir algo o establecer algún compromiso. No queremos, desde luego, obligar a nada, pero pues no sé si usted considere conveniente hacer alguna intervención. Muchas gracias, profesor Víctor. Creo que sí está, por lo menos el profesor Álvaro lo vi, el profesor Álvaro Castro, no sé si sigue conectado, y no sé si el profesor Dairo está, quizás convenga que ellos hablen, ¿no? Si está el profesor Álvaro todavía. ¿Es otro candidato? Sí, señor, es otro candidato, creo que Sí, está ahí está. conectado. Sí, Ha levantado estoy la mano aquí. también. Sí, y el Buenas tardes, sí profesor, estoy. Bueno, gracias, profe, y el profesor Dairo, no sé si está conectado él. bueno, pero Parece que no. No, pues a mí de verdad que estoy muy contenta de haber escuchado esta tertulia. He escuchado una cantidad de ideas reveladoras, unas y otras que confirman o reafirman lo que ya veníamos pensando desde hace tiempo. Pues ustedes saben, yo hago parte de APUN desde hace casi 8 años y este ha sido digámoslo así, un centro de pensamiento para pensar la universidad. Y muchas de estas ideas que hoy se han manifestado, pues las hemos venido trabajando, algunas un poco más y otras un poco menos. Yo recibo con mucho respeto las recomendaciones que ustedes han hecho. Eh, el tema de la constituyente, por ejemplo, que mencionaba el profesor Mario Hernández, es un tema que me parece muy importante, que me preocupa también porque eh, el mecanismo de acercamiento del que pueda ser el representante profesoral al superior frente a la constituyente no puede generar, digamos, compromisos
más allá de la, de la apertura hacia el espacio democrático. Entonces, pero tiene que estar muy atento y escuchar con mucho cuidado lo que surja de la constituyente y lo que se vaya elaborando. Em, Me alegra mucho las observaciones del profesor Carlos Martínez, coincidimos perfectamente en todo lo que ha manifestado, salvo el punto de la internacionalización, que la verdad yo no lo había incorporado en nuestros criterios orientadores y que pues nos da otro elemento que no habíamos pensado ni trabajado a fondo. Y lo que dice el profesor Pedro Hernández, pues todavía es más, digamos, genera mayor responsabilidad. Este seguimiento a este presupuesto y a estos ingresos nuevos, me parece muy importante lo que él dice de quizás un cuerpo, no sé si llegue a ser tanto así como un cuerpo colegiado, pero sí debemos crear una comisión de veeduría permanente sobre esos ingresos adicionales y sobre el cumplimiento y el acatamiento de lo que la norma dice frente a ello. Y el otro punto que el profesor Pedro mencionaba hace un momento y que también me deja sorprendida porque no lo tenía en el radar y no lo sabía, era el tema de estos presupuestos participativos. Y creo que eso va a generar también dentro de la universidad una dinámica pues que nunca hemos vivido y que va a tener unos retos muy grandes. Entonces, pues el que sea el representante profesoral al superior eh, va a tener allí un espacio de trabajo muy, muy arduo. Si a eso se suma la constituyente y a eso se suma además eh, todas las iniciativas que venimos pensando, como el fortalecimiento de claustros y colegiaturas y demás, pues hay trabajo para hacer. Profe Álvaro, si usted quiere decir algo. Sí, profesor Álvaro Jesús Castro tiene la palabra. Prende el micrófono. ¿Me escuchan? Buenas tardes, un saludo a Sí. todos. Sí, tengo un gusto saludarlos. Eh, me agrada sobremanera escuchar a personas que han dedicado gran parte de su vida y de su trabajo a la universidad, a la representación. Yo creo que es una experiencia y una enseñanza que todos debemos recoger con el debido respeto, y por eso estoy aquí, para manifestar eh, ese reconocimiento a todos ustedes y a algunos otros que no están, que faltan ahora. Yo soy relativamente nuevo en la representación profesoral, aunque sí he estado en la Facultad de Minas. Yo soy profesor de la Facultad de Minas de Medellín hace más de 20 años. Estaba ya en la representación y también soy director de departamento, comité de áreas curriculares. Eh, digamos que yo creo que el representante profesoral tiene que ser muy leal a sus representados, tiene que ser muy claro y tiene que recoger todas las visiones. Creo que ayer la profesora Alejandra manifestó la idea o bueno, insistió también en fortalecer la organización de los representantes nacionales y tener con ellos siempre un contacto muy cercano para que el representante en el superior no actúe solo, ¿cierto? Realmente tenga una conexión con sus profesores y recoja las diversas tendencias que existen. Eso es un trabajo complicado, ¿cierto? Es un trabajo que siempre se ha intentado hacer con diferentes resultados, y yo creo que la labor ahí entonces no es, también ha sucedido esto porque lo hemos dejado un poco solos a los representantes en el superior, los hemos dejado como a su libre eh, voluntad, pero también no los hemos acompañado como gremio profesoral, ¿cierto? Yo creo que debe haber una coordinación mejor con los representantes de sede, en facultades, en consejo académico,
y que eso hay que rescatarlo. Yo creo que no quiero repetir pues todo lo que ya ustedes han dicho con gran conocimiento, ¿cierto? La necesidad de que eso se dé, que rescatemos la credibilidad, el ejemplo que tiene que ser la Universidad Nacional como un centro de convivencia, un centro académico alejado del partidismo político, centrado en el conocimiento, centrado en el mérito académico. Eh, entonces, yo creo que gran parte de la polémica sobre la representación profesoral se debe a que hemos permitido permear la política partidista al interior de la universidad en exceso, ¿cierto? Mucho, lo digo esto porque recojo el pensamiento de muchos profesores que manifiestan esa situación. Permitir la entrada de la política partidista nos divide, nos erosiona internamente, nos fragmenta, nos pone unos contra otros, y el que sale perdiendo es el conocimiento y la universidad. Entonces, los que podían hacer alianzas para trabajar juntos en proyectos académicos por los estudiantes, por los programas, ahora ya van a tener problemas también, entonces, políticos partidistas. Y por eso siempre la representación profesoral, en mi juicio, debe estar alejada de política partidista, porque no tiene cabida que la representación se vuelva también una representación política de los partidos, ¿cierto? Ese es un fundamento que yo creo que no lo digo yo solo, yo represento a un sector que opina de esa forma, que eso ha debilitado profundamente la representación profesoral en todos los niveles, en nivel de consejos de facultad, de sedes, y que nos conduce a una autodestrucción, porque desafortunadamente eso nos ha llevado a amenazas de muerte, a insultos y a acudir a instancias externas a la universidad en lugar de tener nuestra autonomía en la gobernanza y en la designación de nuestras autoridades. Entonces sí, el representante profesoral debe representar en lo posible todas las tendencias, no debe estar condicionado a un sector eh, específico. Y yo creo que, claro, como han dicho, un solo representante en el Consejo de Facultad, perdón, en el Consejo Superior es insuficiente, ¿cierto? La presión que recae sobre este representante es demasiada para una sola persona, recoger en él todas las tendencias que pueden tener, digamos, académicas, ¿cierto? De visiones, de universidad. eh, pero yo creo que esa es la realidad del momento, es esa, ¿cierto? Tenemos que ser conscientes que eso no lo vamos a cambiar para el 20 de enero del 2026, donde empieza el nuevo periodo. Yo creo que debemos ser muy realistas, que necesitamos básicamente un cambio de comportamiento del representante, que sea transparente, que tenga unos principios claros que nosotros sepamos desde el inicio, ¿cierto? Por eso estos programas que presentamos, por ejemplo, de mi parte con el profesor Orlando Acosta, tienen como principio el mérito académico para diferentes situaciones o para todas las situaciones que podamos tener tanto en la gobernanza como como en el desempeño de los docentes. Que tengamos también que las reformas académicas pues sean dirigidos por los académicos, es decir, en primer medida por los profesores, por los estudiantes, cada uno con su ponderación. Eh, por ejemplo, que me preocupa de la constituyente, recogiendo los comentarios, pues el tema de la representatividad, para solo hablar de los profesores. El informe que está en la página, que ustedes pueden ver, de la página de constituyente de la universidad, recoge recoge las estadísticas de participación.
y el 75% de los profesores no ha participado ni está participando en la constituyente, y el 97% de los estudiantes. Entonces, son hechos muy preocupantes, ¿cierto? Que se estén tomando decisiones tan importantes como las que ustedes proponen que se debe preocupar la universidad, y que esas son, ¿cierto? Y todo esto implica un gran conocimiento histórico, un gran conocimiento de cómo funciona la universidad, de la política nacional en el sentido de gobierno, de la educación, de administración pública, y uno no sabe ahora, por ejemplo, en estos, sin querer faltar respeto a nadie ni a la trayectoria, pero quienes conforman estas mesas constituyentes, ¿cierto? ¿Cuál es su experiencia en educación, en administración educativa, en normativa, ¿cierto? A uno que está aquí, yo estoy más de 20 años, tengo que reconocer que tengo que estudiar la normativa, ya todo seguramente nos pasa, porque no queremos cometer errores, queremos aportar y no, y no destruir, ¿cierto? Queremos tener autonomía, sí, pero es una autonomía regulada, no podemos estar por encima de la ley. Y ese tipo de pensamientos son los que muchos profesores expresan, y que dentro de la democracia de la representación profesoral, pues es necesario escuchar, pensar, ¿cierto? Eh, cuando este tipo de foros como este, que estamos hoy muy bien, pues son excelentes escenarios para escuchar la experiencia, escuchar lo que ya ha pasado, escuchar la proyección hacia el futuro, dónde tenemos que ir, y eso es excelente. Entonces, felicito a PUN Bogotá por esta organización de este evento de hoy, y las espero también participar en las próximas tertulias, como lo han llamado, porque estoy aprendiendo bastante también. Uno como profesor tiene que seguir aprendiendo, ¿cierto? Y asumir su tarea con lealtad, con humildad, con respeto por los demás, con altura, y queremos sí recuperar ese tejido que se está perdiendo en la universidad, que es primero la academia, y dejemos un poco de lado pensar en el poder. Eso nos ha llevado a más problemas de los que ya teníamos, y que el profesorado tenga una voz principal, ¿cierto? Porque es un hecho claro que quienes permanecemos acá más tiempo, hemos visto el devenir histórico, es el que es, es la comunidad que, que está llamada, también tiene la mayor responsabilidad del profesorado ante la sociedad, y que esa sociedad está pidiendo de nosotros altura en este momento, está pidiendo coherencia, y está pidiendo también diálogo. Entonces, yo creo que esos son los pilares de la representación profesoral que ahí están. Yo los veo pues a ustedes, están representados en ustedes y en su trayectoria. Muchas Bueno, gracias, profesores. a usted muy amable, profesor Castro. Bien, entonces yo creo que vamos a dar por concluida la tertulia del día de hoy. Yo creo que hay muchas ideas expuestas que desde luego cada una de ellas podría dar origen a tertulias, pero creo que fue un buen momento, especialmente para que esta reunión pues sirva de referente para la elección de alguna manera de los representantes profesionales que estamos próximos a elegir. Muchas gracias a los profesores Carlos Martínez, Pedro José Hernández y Mario Hernández por sus contribuciones tan interesantes, y desde luego mucho éxito a los profesores Alejandra Sánchez y Álvaro Jesús Castro en la próxima elección. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.
Muchas Muy gracias. buena noche, muchas gracias. Gracias por la Buenas noches, gracias.